Ya han pasado 7 días y qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa hecho a tu medida. Programa muy especial porque trata de nuestra juventud, siempre capaz de asumir cualquier reto. No solo asumirlo, también solucionarlo y llevarlo a vías de hecho, porque somos la juventud que necesita nuestro país. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No hay duda alguna de que somos Jóvenes por la vida. En la Quinta de los Molinos también pueden visitar el Museo Cuartel General del Ejército Libertador. Este museo muestra la historia del sitio, vida y familia del generalísimo Máximo Gómez. Y estamos en el Museo Cuartel General del Ejército Libertador, perteneciente al Jardín Botánico Quinta de los Molinos. Para conocer de su historia, surgimiento, tengo a mi lado a la especialista del museo, Cosette. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, bienvenidos a Jardín Botánico Quinta de los Molinos y específicamente a este gran casona, Cuartel General del Ejército Libertador o Casa Museo dedicada a la figura de Máximo Gómez. Estamos en esta institución, la cual fue construida en el año 1836. Pero quisiera comentarle un poco de por qué se llama Quinta de los Molinos este gran jardín. Quinta porque antiguamente a este tipo de casas coloniales, como ven aquí, se le llamaba casas quinta. ¿Por qué? Porque los dueños de estos locales debían entregar una quinta parte de lo que costaba el lugar y por lo tanto se le llama quinta. ¿Y por qué molinos? ¿Por qué? Porque en el año 1800 ocurre una tormenta y se decide trasladar un molino llamado San Francisco de Asís, o lo que quedó de 3 molinos de tabaco que antiguamente estaban en lo que es hoy conocido como los Jardines de la Tropical, a lo que es la parte trasera nuestra del patio, que hoy pertenece al Centro Demostrativo de Energías Renovables, con el objetivo de que moliera hoja de tabaco. ¿Para qué? Para elaborar un polvillo llamado rapé, y ese polvillo era exportado hacia Europa y era muy consumido por las personas de alto nivel en las pipas de tabaco, incluso las mujeres también lo consumían. Y por eso se le llama molino, Quinta de los Molinos, por esta casona llamadas quintas coloniales, casonas coloniales, y molino al molino de tabaco. Ahora, una particularidad de ese molino. El molino funcionaba por la gravedad del agua. El molino tenía 2 ruedas y por encima de la arcada pasaba el agua que le daba funcionamiento a ese molino, que el objetivo era moler la hoja de tabaco para elaborar ese polvillo llamado rapé. ¿De dónde salía esa agua? Bueno, pues esa agua salía de lo que se construye o lo que es llamado como la Zanja Real. ¿Qué cosa fue la Zanja Real? La Zanja Real fue el primer acueducto de La Habana. ¿Y cuál era el objetivo de la Zanja Real? El objetivo era trasladar el agua por todo lo que era la zona periférica y esa agua pasaba por aquí. ¿Cuál era el objetivo? Que esa agua, por fuerza de la gravedad, molía las ruedas de tabaco y le daba funcionamiento a ese molino. Pero el molino, por supuesto, tiene vida útil hasta un cierto tiempo, cuando en el año 1836 se decide construir la primera planta. Años después, sobre los años 1843, 1844, se decide remodelar y construir la segunda planta de la casa para darle mucho más majestuosidad a lo que era este tipo de casas quinta, porque además era una de las casas más importantes de la época. Una era la casa de los capitanes generales en lo que es hoy el Museo de los Capitanes Generales. Esa era como la casa oficial, la casa del alto mando, y aquí era la casa de veraneo. Y por eso se decide construir la segunda planta para darle más majestuosidad. Tenemos diferentes hechos históricos dentro de la Quinta de los Molinos. ¿Cómo cuál? Bueno, uno de estos es el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Por supuesto, no fueron fusilados aquí, pero de todos los grupos de medicina de primer año que estuvieron implicados en ese fatídico hecho, alrededor de 20 estudiantes de medicina fueron, después de haber estado en las canteras de San Lázaro, se trasladan hasta acá.
entre ellos Fermín Valdés Domínguez, justamente en lo que es antiguamente llamadas las caballerizas de la Quinta de los Molinos. Y esos estudiantes de medicina, como ya te explicaba, entre ellos Fermín Valdés Domínguez, estuvieron aquí. ¿Qué hacían aquí? Bueno, hacían trabajos de jardinería, escardar, limpieza, es decir, no, por supuesto, no hacían trabajos forzosos como los que hicieron en las canteras de San Lázaro. Otro de los hechos importantes es que fuimos la segunda sede del Jardín Botánico de La Habana, porque cuando se decide construir la estación ferroviaria de Villanueva, en lo que es hoy el ala sur del Capitolio Nacional de La Habana y del Parque de la Fraternidad, eso era como una especie de bosque de área con muchas plantas, y cuando se construye la estación ferroviaria de Villanueva se deciden trasladar en una noche las plantas hacia acá. Por supuesto, el transporte era muy diferente, a través de carretas, muchas no sobrevivían al traslado, y algunas hoy por hoy las tenemos, por ejemplo, una en específico que es el Acana Blanca, que es el árbol fundacional de la Quinta, que tiene alrededor de más de 200 años. Al ampliarse la avenida Carlos III y restarse alrededor de 11 metros a la Quinta de los Molinos, se decide quitar árboles, y entre ellos está la Acana Blanca. Pero los botánicos, los jardineros, las personas que en esa época trabajaban en la Quinta, deciden abrazar con el objetivo de que no quitaran el árbol, que hoy por hoy lo tenemos muy pegado a la cerca perimetral de la Quinta de los Molinos, a la avenida Carlos III. En el año 1899, específicamente un 24 de febrero, ¿qué sucede? Bueno, en la historia se conoce el 24 de febrero, pero del año 95, reinicio de las luchas por la independencia. Y esa misma fecha, pero del 99, Gómez entra a La Habana y establece aquí en la Quinta de los Molinos su cuartel general. Cuartel general que fue la última sede del Ejército Libertador, y sale alrededor del 5 de junio de ese mismo año, es decir, no está mucho tiempo. Estando aquí en la Quinta de los Molinos, la Asamblea del Cerro decide liberar a Gómez de sus funciones de general en jefe del Ejército Libertador. El pueblo de La Habana, y no solo de La Habana, sino también de otros lugares, decide salir y apoyar a Gómez en esa fatídica decisión de la Asamblea del Cerro. Por supuesto, la Asamblea del Cerro es destituida, y luego Gómez vuelve a restablecerse como general en jefe del Ejército Libertador. Un hecho muy particular y que está relacionado con la historia de Cuba, pero también con nuestros atributos nacionales, es la declaración de la mariposa, de la flor, como flor nacional de la República de Cuba, en la Quinta de los Molinos, el 13 de octubre específicamente del año 1936. En el año 1986, específicamente un 18 de noviembre, se inaugura el Museo Máximo Gómez en la Quinta de los Molinos, en el 150 aniversario natalicio del generalísimo Máximo Gómez, con la presencia del comandante en jefe, Fidel Castro, de Eusebio Leal, que fue un gran admirador de la Quinta y que hoy por hoy le agradecemos mucho el haber intervenido en la Quinta de los Molinos, porque gracias a él hoy por hoy tenemos lo que estamos viendo aquí. Ya en el año 2006, cuando ya comenzamos a formar parte de la Oficina del Historiador, se comienza a rescatar en la Quinta completa, sus jardines, el museo y las demás edificaciones que se encuentran dentro de la Quinta. Se hizo un gran trabajo por parte de los arquitectos, por parte de los inversionistas de la Oficina del Historiador, de los trabajadores que se encontraban en aquella época aquí. Fue un trabajo arduo, y entonces hoy por hoy, que por supuesto todavía estamos rescatando la Quinta, y el trabajo es arduo, pero los trabajadores de la Quinta tenemos muchas ganas de toda la disposición de y poder exactamente y toda la disposición de poder rescatar los lugares y mantenerlo, que es muy bello, es un lugar muy bello. Pero además es un jardín dentro de la ciudad, que a pesar de que tiene su cerca perimetral, es un placer estar aquí adentro, porque es otro mundo, es muy tranquilo y te da mucha paz. Y entonces nuestros jardines son uno de los mejores lugares que tenemos aquí en La Habana para relajar y descansar y para disfrutar del medio ambiente. El 24 de febrero, pero del año 2020, un mes antes de la pandemia, se inaugura la primera planta de este museo como Casa Museo Cuartel General del Ejército Libertador, dedicada a la figura de Máximo Gómez Báez, de su familia, del Ejército Libertador como última sede aquí en la Quinta de los Molinos, y volvimos a tener la presencia y el privilegio de que Eusebio Leal diera las palabras inaugurales de la inauguración de este museo. Lastimosamente, en ese mismo año fallece
Eusebio Leal, pero bueno, pudimos contar con su grata presencia en la quinta. José, en nuestro programa anterior conocimos acerca de los proyectos y talleres que brinda la Quinta de los Molinos. En esta gráfica aparecen algunos de ellos. Sí, mira, en esta gráfica tenemos nuestros 3 proyectos principales, que es el proyecto dedicado a los jóvenes en situación de discapacidad y el de inserción laboral, que son jóvenes que están laborando en la Quinta de los Molinos en el área de la jardinería y el área de informática. El proyecto con los adultos mayores, el Avispero de los Molinos, y el proyecto que tenemos con los jóvenes, con las escuelas aledañas, que le damos talleres a estos. Son los 3 proyectos importantes y, por supuesto, proyectos dedicados a la población en general, que le abrimos las puertas a la Quinta y realizamos nuestros festivales, nuestros talleres, nuestras acampadas, que son muy novedosas y a los niños les gusta mucho. El museo, cuando comienza la pandemia, en marzo del 2020, cerramos las puertas. Tratamos de rehabilitarlo lo más que pudimos durante esa temporada y el 24 de febrero del año 2022 volvimos a inaugurar el museo, la segunda planta y la sala principal de Gómez. Y hoy por hoy son las 8 salas expositivas que tenemos. Como ya te explicaba, esta gran línea del tiempo dedicada a la historia de la Quinta, una sala dedicada a Gómez desde su nacimiento en Baní, hasta Gómez no fallece aquí, yo quisiera aclarar eso. Muchos de los visitantes que vienen aquí a la Quinta nos preguntan si Gómez falleció aquí. No, Gómez falleció en una casa que hoy se encuentra en remodelación en Quinta ID. Fue una casa alquilada por uno de sus hijos y bueno, y ahí fallece. Él sale de aquí ya enfermo, visita diferentes lugares, después pasa por aquí y fallece en esa casa. Y bueno, es una aclaración que quiero hacer, y la sala no habla de su fallecimiento, sino de su nacimiento y de su estancia y su lucha en las gestas independentistas y su crecimiento como persona y como héroe de Cuba. La sala, una sala dedicada a Panchito Gómez Toro y una sala dedicada a Manana. ¿Quién fue Manana? La esposa de Gómez, Bernarda Toro Pelegrín. Y en la segunda planta tenemos una sala dedicada al mambisado, a ese ejército libertador, a la vida en campaña. Otra sala dedicada a los internacionalistas. ¿Por qué? Porque se conoce poco de la gran cantidad de personas que tenían procedencia en diferentes países y lucharon en Cuba. Y hay otra sala, que es la última, dedicada a diferentes monumentos que se le realizaron a Máximo Gómez a través de un concurso que se lanzó para crear el monumento que hoy por hoy se conoce como el monumento que está en las afueras del túnel de la Bahía. Y ese monumento tenemos de hecho la imagen, y fue el que desde más de 100 imágenes se decidió por ese monumento que hoy por hoy conocemos. Continuamos nuestro recorrido en el Museo Cuartel General del Ejército Libertador con nuestra guía Cosette. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿En qué lugar nos encontramos ahora? Esta sala está dedicada a la figura de Francisco Gómez Toro, más conocido como Panchito, quien fue uno de los 11 hijos que tuvo en común entre Bernarda Toro Pelegrín, más conocida como Manana, y Máximo Gómez. Bueno, este es un espacio que nunca se le había dedicado a Panchito Gómez Toro, quien con tan solo 20 años de edad fallece al lado de Antonio Maceo. La sala tiene una particularidad porque se exponen diferentes frases o fragmentos de cartas que escribió Panchito Gómez Toro. Panchito era un ferviente admirador de Martí, y esta fragmento de frase que tenemos de Martí, que dice: no creo haber tenido nunca a mi lado criatura de menos imperfecciones. Es decir, José Martí, nuestro héroe nacional, dedicándole esas palabras a la figura de Panchito Gómez Toro, muy joven, dice mucho de la imagen que se tenía de este gran revolucionario. Cuando nos vienen a visitar, sobre todo los niños y los adolescentes, hacemos un alto en la historia de Panchito para que conozcan su corta vida, pero su gran vida, a pesar de haber sido tan corta, y conozcan un poco a ese héroe tan joven que luchó dentro de las gestas independentistas, que murió con tan poca corta edad, pero que tuvo una larga
trayectoria dentro del Ejército Libertador y al lado de héroes tan importantes como Martí y como Antonio Maceo. Entonces, agradecida porque visiten esta sala para que se conozca un poco más también sobre la vida de Francisco Gómez Toro. Muchas gracias, Cosette. Ha sido un placer. Y seguimos aquí, en Jóvenes por la Vida. Continuamos nuestro recorrido en el Museo Cuartel General del Ejército Libertador. Y ahora nos encontramos en la sala de la familia Gómez Toro. Cuéntanos un poco, Cosette. Esta es la sala, como ya nos explicabas, dedicada a la familia Gómez Toro. Aquí mostramos imágenes de a Gómez familiar, Gómez padre, amoroso, sensible, con su esposa Bernarda Toro Pelegrín, más conocida como Manana, y los 11 hijos que tuvieron en común. Manana sí era de procedencia cubana, nace en Jiguaní y contrae matrimonio con Gómez con las leyes de la Manigua. Ellos no vivieron en la Quinta de los Molinos con Gómez. Cuando Gómez establece su cuartel general, solo 2 hijos estuvieron en la Quinta de los Molinos, venían a visitar a Máximo Gómez, pero no vivieron en la Quinta de los Molinos. Es decir, esto no fue una casa de residencia de la familia Gómez Toro. Por los montes y planicies del oriente cubano comienza a cabalgar una leyenda. Continuamos nuestro recorrido por la Quinta de los Molinos y ahora nos encontramos en la sala dedicada a Máximo Gómez. A ver, mira, esta sala, como ves en los paneles, tiene diferentes colores cada panel y el objetivo fue de que resaltamos la historia de Gómez desde su nacimiento hasta la salida de Gómez de la Quinta de los Molinos y su desarrollo tanto como persona como estratega político-militar. Máximo Gómez nace un 18 de noviembre del año 1836, casualmente, el año en que se construye la primera planta de esta casa, pero por supuesto en otra fecha. Nace en Baní, en República Dominicana, el 18 de noviembre, y se integra al ejército español en República Dominicana. Y a partir de los tratos que vio, no estuvo de acuerdo con lo que sucedía en República Dominicana, decide trasladarse en el año 1865 con su familia hacia Cuba, por supuesto dentro de las reservas españolas aquí en Cuba. Y por las diferencias con los tratos recibidos aquí en Cuba y por los maltratos que vio que estaban ocurriendo, entonces decide poco a poco integrarse dentro del Ejército Libertador. Comienza a adentrarse en las campañas y luchas que fueron ocurriendo. Por supuesto, la primera fue la Guerra de los 10 Años, 1868-1878. Y Gómez poco a poco conoce a Manana. Gómez contrae nupcias con Bernarda Toro en una ceremonia al estilo Mambí. Su hijo, Panchito Gómez Toro, nace. La tea en una mano y el rifle en otra. Y así lo vamos reflejando poco a poco en todos los periodos de la etapa de lucha, desde el reinicio de las luchas independentistas hasta cuando conoce a Martí. Yo quiero aclarar algo que siempre sucede, un poco que se comenta dentro de la historia de Cuba, que fueron las diferencias que tuvieron entre ambos. Sí, es cierto, tuvieron diferencias, pero siempre hubo mucho respeto. Por eso quisimos también, dentro de esta sala dedicada a la historia de Máximo Gómez, hacer un panel dedicado a la visión que tenía Martí sobre Gómez. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que le dedica Martí a Gómez que dice: de Gómez vengo enamorado y no puedo recordarlo sin ternura. En las vitrinas tenemos algunas imágenes, tenemos también piezas que fueron algunas donadas y otras que son originales, tanto de Gómez como de la familia. Espejuelo, una bandera, que es una bandera original que usó Gómez, que fue autenticada por 2 de sus nietos. Esto que ven aquí son maderos originales de la casa donde nació Gómez en Baní. Y son maderos que fueron donados por el Ayuntamiento de Baní a la Quinta de los Molinos, bueno, a la Oficina del Historiador y a la Quinta de los Molinos, para que por supuesto fueran expuestas. Es una sala muy interesante, es una sala con mucha historia que hay que dedicarle
tiempo para conocer la visión que tenía Gómez acerca de Cuba, de la importancia de que Cuba fuera libre, y además hay algo que siempre se le agarrea a Gómez, que está relacionado con que fue quien nos enseñó a pelear. Es decir, el uso del machete, la estrategia esa del machete, se dice en la historia de Cuba y es reconocida de que fue instaurada por los dominicanos. Cuba, porque no solo Gómez fue el que de procedencia dominicana entró aquí a Cuba, es decir, llegó aquí a Cuba, sino otros que también fueron parte de esa reserva del ejército español en República Dominicana, también se trasladaron aquí a Cuba y formaron parte del Ejército Libertador. Y entonces es importante también reconocer esa labor que no solo tuvo Gómez, Máximo Gómez, sino también esos dominicanos que también integraron las filas del Ejército Libertador y que gracias a ellos, y por supuesto a los cubanos y a los que no tenían procedencia cubana, estuvieron también dentro de las luchas independentistas. Entonces esa estrategia político-militar del arte de la guerra fue gracias también a esos dominicanos y a Gómez, por supuesto, que nos enseñaron a pelear. Muchas gracias, Cosette. Y quédese con nosotros aquí, en la Quinta de los Molinos y en Jóvenes por la Vida. Nos encontramos ahora en la sala dedicada a la vida en campaña del generalísimo Máximo Gómez. Cosette, háblame de la historia que cuenta esta sala. Mira, como ya explicabas, este ya es el final del recorrido del cuartel general del museo, y esta sala quisimos dedicarla a la vida en campaña, al Ejército Libertador, pues esta fue la última sede donde estuvo el Ejército Libertador. Y un poco que enseñarle, sobre todo a las nuevas generaciones, cómo se vivía en campaña, cómo se vivía en la manigua, a través de algunas imágenes y por supuesto el texto, de textos explicamos esa historia que contaban los mambises, desde que reposaban, que comían, dónde conseguían los alimentos, las armas, cómo la conseguían, etcétera. Toda la historia relacionada con esto, con los mambises y con la vida en campaña. Y esta gran bandera que ven aquí es una bandera original y es la bandera con la que entró Gómez a La Habana y a la Quinta, y por supuesto se quiso exponer aquí para que el que la visite también tenga conocimiento y un poco que enarbole la historia de Cuba y que la sienta. El veterano Mambí baja a la tierra que hizo suya, galopando veloz hacia las regiones de la gloria y la leyenda. Yo agradecida de que hayan visitado el museo, de que conozcan un poco, a grandes rasgos, la historia de la Quinta de los Molinos y la historia de esta gran edificación que cuenta mucho y que es una historia muy rica, hermosa y, por supuesto, muy educativa también. Yo quisiera invitarlos a que, por supuesto, nos visiten nuestro hermoso mariposario, visiten nuestros hermosos jardines y el museo. Estamos abiertos de jueves a domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Hacemos diferentes actividades, visiten también nuestras páginas en internet, tanto Facebook como Instagram, que allí diariamente presentamos y publicamos nuestras actividades, también para que se conozca un poco el trabajo no solo dedicado a la historia, sino también dedicado al medio ambiente y a nuestras cuestiones como empresa. También la vamos a ver reflejada ahí en nuestras páginas. Las gracias a ustedes también, y la invitación está hecha para que se acerque aquí a la Quinta de los Molinos y conozca más acerca del Museo Cuartel General del Ejército Libertador. Gracias, Cosette. Nosotros continuamos aquí en Jóvenes por la Vida. Y
Y ha llegado el momento más esperado por todos ustedes, ese momento donde les agradecemos por todos esos mensajes lindos que nos escriben a diario. Recuerden visitar todas nuestras páginas oficiales en las redes sociales. Estamos en Facebook y ahí respondemos por Jóvenes por la Vida. Recuerden también que nos pueden encontrar en Telegram y respondemos al nombre Seguidores de Jóvenes por la Vida. Ahí vamos a estar interactuando con ustedes minuto a minuto. También nos encontramos en YouTube, donde puedes rememorar el programa de su preferencia con el nombre Jóvenes por la Vida. Y aprovecho la oportunidad para saludar a Rafael, también saludo a Leodenis, a Harold, a Arnel, que nos escribe desde Ciego de Ávila, y también lo hace Odelay desde Holguín. Para ellos, muchísimas gracias, un besote bien grande. Sí, Magdalena, también quiero saludar a Lizeth María, Alfredo y Pedro Antonio, fieles televidentes de nuestro programa. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, ver nuestro programa todos los viernes a las 7 de la noche, porque somos Jóvenes por la Vida. No hay viento que nos desvíe las velas. En agua profunda somos la propela. Afilando escuelas, gallos de pelea. No nos desvían cambios de marea. El siglo tararea y somos las letras. Las voces retumban, el canto se respeta. Yo vine a entregar mi corazón. Estoy hablando de nombre de una generación. La quinta apuesta por el patrimonio y la historia, la inclusión y la sostenibilidad. Abuelos, niños, jóvenes, todos ocupamos un lugar en este espacio verde, inclusivo y lúdico. Multipliquemos espacios como estos. Y no olviden ni duden nunca de que somos Jóvenes por la Vida.